Y ahora sí estamos en línea, conectados con Facebook, estamos conectados con nuestros hermanos. Yo mientras chequeo el teléfono, está todo bien, ¿no es cierto? Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, levantamos nuestras manos a ti, Señor, como la ofrenda de la tarde. Señor, recibe el don de nuestras manos como la ofrenda de la tarde, Señor. Gracias te damos. Suba nuestra oración como el incienso subía delante de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabamos, bendecimos tu nombre. No hay Dios fuera de nuestro Dios. No hay Dios como Jehová. No lo conozco. Varón de guerra, oh esforzado, príncipe de paz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ahora en el nombre de Jesús ordenamos que toda fuerza de tinieblas se tiene que sujetar en el nombre de Jesucristo. Así como decían los discípulos al volver, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea al nombre del Señor. Hay autoridad en las palabras de un cristiano lavado con la sangre de Cristo. Y en esta hora ordenamos, todas las tinieblas tienen que retroceder. Hoy, aunque haya muchos que están reunidos para hacer maldades, satanismo, en el nombre de Jesucristo nuestra oración sube con la unción del Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Cristo Jesús y confiados en el poder limpiador de la sangre de Cristo. Gloria sea al nombre del Señor. Y vamos a ir rapidito en esta noche. Aquellos que recibieron un mensajito, ¿no es cierto? Yo les escribía acerca de el deseo más profundo del corazón del ser humano es que Dios nos escuche, que Dios escuche nuestra oración. Y no era tonto el salmista, ¿no es cierto? Fíjense, dice Salmo 130. Esta noche nos compete el Salmo 130, uno de los salmos llamados cánticos graduales o salmos de las subidas. ¿Se acuerdan del 120 al 134? 15 salmos que representan simbólicamente los 15 escalones del templo de Jerusalén. Gloria a Dios. Cada uno de estos salmos representa uno de los escalones. O sea que fíjense en la sabiduría de nuestro buen Dios. Cómo preparaba a su pueblo, ¿no es cierto? Ellos tenían que ir cantando estos salmos mientras iban peregrinando a Jerusalén. Y eso, y cada canto, cada una de estas expresiones, ¿no es cierto? Era preparar el corazón para el pueblo de Dios. Era como dar un paso, acercarse un paso más a la presencia de Dios. Y en esta noche decía Salmo 130. Dice el salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo de mis entrañas, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Vuelvo a leer. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, a la voz de mi ruego. Y el salmista decía, yo no era tonto. ¿Saben por qué? Fíjense, vayamos rapidito a Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Gloria a Dios, en esta noche vas a salir empoderado, vas a salir de esta clase, de este compartir la palabra, y vas a decir, no veo la hora de ponerme a orar. Gloria a Dios. Y este es el propósito de esta clase, levantar guerreros en oración. Aleluya, porque la iglesia nunca avanza más rápido que cuando está de rodillas. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La oración es la respiración del cristiano. Gloria al nombre de Cristo. Fíjense en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Está hablando de Jesucristo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y ahí nosotros como buenos religiosos a veces decimos, ve que hay que orar, pedir las cosas conforme a la voluntad. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está la lista esa? Dios no te da una lista diciendo, bueno, estos son los artículos aprobados por los cuales podés orar y estos son los que no debes orar, ¿no es cierto? No dice eso, dice que si oramos pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. El énfasis no está en la cosa, ¿sabes por qué, mi hermano? Porque Dios no te manda a orar para que tengas las cosas. Dios te manda a orar porque Él te quiere a ti en su presencia. Por eso no podemos poner el énfasis en las cosas. No, esto no, porque Dios no lo va a aprobar. Esta está en la lista prohibida, ¿no es cierto? O como se acuerdan los pobres allí en nuestros países, yo creo que para acá debe ser la misma historia, ¿no es cierto? El famoso Vademecum, el librito que tienen los médicos con las mutuales, con los seguros de salud, y dicen, no, esto está aprobado, esta droga o este remedio está aprobado, esta medicina no está aprobada, ¿no es cierto? No, mi Dios es más amplio que un Vademecum, ¿no es cierto? Y entonces dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. En esta noche vamos a aprender a orar conforme a su voluntad. Y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pedir conforme a la voluntad. ¿Saben por qué, mi hermano? Y perdónenme que no me puedo quedar quieto. Porque Jesús le dice, ustedes no me eligieron a mí, le dice a los discípulos, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y después qué lindo que dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Presta atención esto en esta noche, mi hermano. Dios te ha elegido y te ha puesto para que darte todo aquello que le pidas al Padre en su nombre. ¿Te pusiste a pensar alguna vez de esta manera? Por eso acordate, mi hermano, que la vida, nosotros no vemos la vida como es, no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Y a veces nosotros, en nuestra incredulidad, en nuestro espíritu religioso, nos ha puesto una cosa que nos impide percibir con claridad lo que Dios tiene para nosotros, mi hermano. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Prepárate para grandes cosas, mi hermano. Prepárate para bendición. Vienen los problemas, vienen las cachetadas, pero gloria a Dios, que mi Dios es más grande, como dice el Señor. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, gloria, gloria al nombre del Señor. Y entonces dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí está el salmista que está tratando de que Dios oiga su clamor. Y dice, ¿por qué razón? Dice, porque, y si sabemos que Él nos oye, ¿qué cosa? En cualquiera cosa. ¿Ven, mis hermanitos? En cualquiera cosa. Diga conmigo, en cualquiera cosa. Orar conforme a la voluntad de Dios es la manera de orar. Es toda una ciencia la oración, mi hermano. Es todo un arte. Necesitamos la instrucción, la capacitación del Espíritu Santo. Aleluya, dice que por la obra de Cristo nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Permítame darle gracias en esta hora al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta obra tan maravillosa que hiciste de abrirnos las puertas al Padre. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, porque Él es el que nos está esperando en esa puerta para guiarnos, cómo conducirnos en la presencia del Padre. Gracias, no nos has dejado huérfanos. Señor, gracias, 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 gracias. Señor, nos sentimos amados por ti. Gracias, Señor, que en esta noche mi oración es a ti. Que cada uno de los que están oyendo mi voz, sea acá, sea en Argentina, sea donde sea, puedan sentirse amados, puedan experimentar el amor de Dios. Deja que el amor de Dios
toque tu vida. Déjalo, que Él te muestre su paternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué más que decir amén a esta palabra? ¿No es cierto? Ahí ustedes tienen por qué el salmista estaba tan interesado que Dios lo oiga. Vayamos al Salmo 5, mi hermano. Ahí tiene otra condición acerca de la oración. El modo de orar que el Padre escucha, ¿no es cierto? Salmo 5. Es David el que está escribiendo este salmo. Y dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Ahora noten, mis palabras. No palabras aprendidas de otro, no palabras copiadas, no palabras sustraídas, ¿no es cierto?, de otro, sino escucha mis palabras. Considera mi gemir. Mis hermanos, nosotros con Alicia tuvimos 2 chicos, ¿no es cierto?, David y Noelia, y cuando ellos eran chicos, los 2 no se expresaban de la misma manera, ¿no es cierto? Noelia parecía que era la más, digamos, complicada para hablar, y más cuando estaba aprendiendo inglés, pero resulta que le sacó tremenda ventaja al hermano en el inglés después. Pero a lo que yo voy a esto, nuestros chicos, puede tener 2 chicos, puede tener 5 chicos, 20 chicos, ¿no es cierto? Y no todos se expresan igual, pero el papá y la mamá saben lo que están queriendo decirle sus hijos. O sea, no te preocupes, mi hermano, por buscar excelencia de palabras. Dirígete a tu Padre con tus palabras. Escucha mis palabras. Considera mi gemir. Ahí está la clave. Considera mi gemir. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros hemos entrado en la escuela del Espíritu Santo, a la escuela de la oración, nuestra oración ya no van a ser, empiezan con palabras, pero después van a continuar con un gemir. Gloria al nombre de Cristo. Si tu oración empieza con palabras y termina con palabras, te lamento decirte que hiciste una oración, pero no tuviste un tiempo de oración a solas con el Señor. Porque la verdad, mira, aquí hay una palabra de Dios. Mi hermano, cuando entramos en la presencia de Dios, entramos con nuestras palabras. Así como se nos exhorta allí en Ezequiel, entrar en el río de Dios. Entras en tus propias fuerzas, pero a medida que el río va creciendo, vamos a decir así, o te vas metiendo en lo más profundo, cuando vas dejando la zona de confort, la zona de control, la que podés controlar, y te metes en las profundidades del río de Dios, ahí vas cambiando. Y dice, considera mi gemir. Ahí ya no son tus palabras, ya es el Espíritu Santo, porque dice que nosotros no sabemos cómo orar como conviene, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros, en nosotros con gemidos indecibles. O sea, la oración empieza con palabras, pero después se va fluyendo el gemir del Espíritu Santo. La oración no es buscando cosas para mí. La oración es buscando el corazón del Padre. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Está atento a la voz de mi clamor. Palabras, gemir, clamor. Clamor significa llamar a gritos, mi hermano. Ustedes notaron que Jesús, siendo aún muy de mañana, se levantaba, iba a lugares desiertos y allí oraba, ¿no es cierto? Y yo creo que lo hacía como una medida de prudencia, ¿no es cierto? Porque él sabía la necesidad de la oración. Pero ¿sabes qué? Él no podía imponer, era Dios, pero no podía imponer la vida de oración a todos.
Y había gente que cuando él se levantaba era noche todavía, y se iba a lugares desiertos a orar. ¿Saben por qué se iba a lugares desiertos? Para no despertar a los discípulos, sí, o a los vecinos. Usted tiene duda de cómo oraba Jesús, vaya a Hebreos, a ver si en esta noche lo puedo encontrar, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 7, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que Jesús en los días de su carne ofreció a Dios, ¿qué cosa? Gran clamor y lágrimas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La oración que no te conmueve a vos, difícilmente vaya a conmover a Dios, ¿no es cierto? Dice, bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús en los días de su carne ofreció gran clamor y lágrimas. Dice que y fue escuchado, ¿por qué cosa? Por su temor reverente. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Aleluya. Es Hebreos 5, 17. Me tomé el trabajo de buscarlo, mi hermano, porque acá hay una palabra. Esto es para ti, hermana, que has estado pidiéndole al Señor. Señor, yo quiero profundizar en mi vida de oración. Y papá te ha escuchado y por eso me envía a decirte esto. Y Cristo, no dice y Jesús, y Cristo, el Hijo de Dios, el señalado por Dios para dar salvación a todo el mundo, para ser el prototipo, el primogénito de muchos, ¿no es cierto? Dice, en los días de su carne, cuando él estaba como hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Gran clamor. No se puede clamar de boca para adentro. El clamor es llamar a gritos a alguien. Gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mi hermano, el clamor no es porque Dios necesite oírnos gritar. Él no es sordo, ¿no es cierto? Pero sí nosotros necesitamos que sacar todo lo que hay dentro nuestro. Por eso el Salmo 130 empieza, de lo profundo, oh Dios, a ti clamo, dice. ¿No es cierto? Y fíjense, entonces, volvamos al Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Aleluya, Salmo 130. Bendito sea el Señor. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, a la voz de mi ruego. Y ahora viene la otra cosa. Miren el versículo 3. Ese primer dos versículos yo le puse el deseo de ser escuchado por Dios. Y anota primera de Juan 5, 14 y 15 y el Salmo 5 del 1 al 3, ¿no es cierto? También puedes anotar Hebreos 5, 7 para tu estudio, para profundizar en la vida de oración. Mi hermano, predicar no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser maestros, pero sí todos debemos ser hombres y mujeres de oración. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, hay tres letras ahí que dice, tres consonantes, ¿no es cierto? J-A-H, Ja, que es la versión abreviada de Jehová, ¿no es cierto? Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Otras versiones hablan, Señor, si tú llevaras un registro, si tú llevaras un récord de los pecados, ¿quién podría estar en pie delante de ti?
Si vamos a tratar con Dios, lo único que podemos traer delante de Él son pecados. ¿Quién puede estar en pie delante de Dios? Nadie. Pero qué tremendo que dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido en gran manera, para que seas respetado. Y está faltando la reverencia, mis hermanos, en muchas congregaciones, en muchas vidas, mi hermano, porque mi Dios es un Dios de reverencia, que es digno de ser reverenciado en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, vuelvo a leer, Jehová, si mirares a los pecados, si llevaras un registro de los pecados, ¿quién podrá mantenerse delante de ti? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Cuando estamos en pecado, la presencia del Señor nos rechaza, sentimos como algo que nos saca. Porque con el pecado, con el bagaje del pecado, no podemos mantenernos en la presencia de Dios, mi hermano. ¿Querés saber cuán pecador sos? Como dijo Tim Kelly, un pastor americano, dice, somos más malos de lo que nos podemos imaginar. Pero somos más amados de lo que jamás nos daremos cuenta. ¿Querés saber cuán pecador sos? Tratá de tener una vida de intimidad con Dios. Isaías, un profeta, un comisionado por Dios, entró en la presencia de Dios y ¡ay de mí! Le embargó el temor. Es tal la santidad de Dios, mi hermano, que yo creo que cuando vayamos entrando a tomar conciencia, a percibir realmente lo que es la santidad de Dios, va a decir como decía el salmista, Jehová está en su templo, calle toda la tierra. Bendito sea el Señor. ¿Quién podrá mantenerse? Y en esta noche, mi hermano, vamos a hablar de alguien que cometió un pecado aberrante. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios mismo lo dijo, he hallado en David, varón conforme a mi corazón. Pero esa palabra, conforme a mi corazón, no quiere decir, David es como yo quiero que sea. No, un varón conforme, un varón en pos de mi corazón. Es un hombre que nunca cesó en su búsqueda de Dios. Tenía defectos, tenía pecados, vaya que los tenía. Pero él se arrepentía, pidió perdón y siguió adelante, mi hermano, en su búsqueda de Dios, por agradarle, por conformar su vida al propósito de Dios. Ustedes se acuerdan, vamos a ir rapidito, Salmo 51. Y yo les digo una cosa, mis hermanos, el Salmo 51 fue el primer salmo que aprendí, ni bien me convertí. Y pobres los hermanos allí de la Iglesia Cristiana Evangélica de Oliva en la provincia de Córdoba, que después con el tiempo ellos me contaron y me decían, Luisito, yo todavía voy a mi pueblo y todavía me llaman Luisito. Y a mí no me gusta que me digan Luisito, porque es en cariño, no es falta de respeto. Hay personas que uno le dice Albertito, le dice de un diminutivo y parece que, no, porque me está menoscabando. No. En mi provincia, en Córdoba, que es mi provincia por adopción, cuando alguien te dice Luisito o Carlito, es por cariño. Y decía allí en mi pueblo todavía, cuando voy, me dicen Luisito, ¿no es cierto? Pero acá está David. David cometió un pecado y decía este Salmo 51, 3 meses cada vez que oraba, lo único que hacía era repetir el Salmo 51. Había venido tal convicción de pecado a mi vida. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Acá hay una palabra de Dios, una palabra que tenemos que aprender.
estamos de acuerdo que el pecado es atroz, es horrible, ¿no es cierto? Porque desde el momento que el pecado engendra muerte, separación de Dios, es una cosa horrible. Y que el camino para salir del pecado es el arrepentimiento. Estamos claros. Pero a veces nosotros estamos exigiendo arrepentimiento a gente que no ha tenido un toque de Dios. Porque yo te puedo asegurar una cosa. Mientras don Zacarías Vázquez, aquella noche del 20 de mayo de 1977, yo había llegado después de salir de mi trabajo allí en aquel negocio de ramos generales. Llegué, salí a las 6 de la tarde y ya para la... Fui, me bañé, me tomé una taza de mate cocido con pan casero que había hecho mi mamá y salí para ir a aquella casa donde me habían dicho que yo podía encontrar a Dios, podía conseguir una Biblia. Y cuando yo llegué me abrió la puerta don Zacarías Vázquez. Cuando él me abre y me dice, joven, ¿qué desea? Y yo la única palabra que pude decirle fue, quiero conocer a Dios. Oh, gloria, ¿cómo no, joven? Pase, me dijo un evangelista por excelencia como era don Zacarías, ¿no es cierto? Y decía, mis hermanos, que don Zacarías me estuvo hablando desde más o menos de las 7 de la tarde como hasta las 9 de la noche, y me hablaba del arrepentimiento, y yo no entendía ni papa, como dice el cordobés, ¿no es cierto? Y arrepentirme de pecado, y sí, yo estoy sucio, me doy cuenta, y tengo que limpiar mi vida. Y ahí estamos, hasta que don Zacarías, cuando vinieron aquellos muchachos, ya les he contado otra vez, uno era Angelito Masur, el pastor, y que él nunca se ofendió porque le decíamos Angelito en vez de pastor. Gloria al nombre de Cristo. Si él me estuviera viendo, le digo, Angelito, te quiero, mi hermano y pastor. Gloria al nombre del Señor. Fue mi primer pastor en la vida cristiana, ¿no es cierto? Don Zacarías fue mi padre espiritual, pero mi primer pastor fue Angelito Masur, allí en Oliva, en la provincia de Córdoba. Y decía, estaban con Daniel Bocio, que era el anciano de la iglesia, y al que le decíamos Purrín. Fíjense, Purrín, ni siquiera el hermano, sino Purrín y Angelito. Gloria al nombre. Qué iglesia irreverente, ¿no es cierto? Pero era una iglesia familiar, una iglesia donde había amor, una iglesia donde allí estábamos siempre juntos. Bendito sea el Señor. Y ahí está David, ¿no es cierto? Acuérdense, David, el rey puesto por Dios, pero que un día, en vez de estar en su trabajo de rey, ¿no es cierto? Hoy que se habla de rey, ¿no es cierto? Murió la reina Isabel y ahora entró el hijo Carlos. Imagínense cuántos años esperando para llegar al trono y llega a los 75. O sea que, fíjense, ahí se podría haber dicho, el que espera desespera, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos la mejor prueba que hay que aprender a esperar, que todo llega, ¿no es cierto? Ahora dice la palabra del Señor que David estaba allá y comete pecado. ¿Se acuerda de una mujer bañándose? La manda a traer y tiene relación con ella. Y esta mujer queda embarazada y después le manda a decir. Y ustedes se acuerdan la historia. David quiere hacer disimular, esconder el pecado que había cometido. Y manda a traer a Urías. Ahora note una cosa, Urías no era un judío, Urías no era de Israel, era de los hititas, porque era Urías eteo, era de los hititas, una tribu ajena a Jerusalén, pero que se había convertido al judaísmo, al Dios de los cielos, al Dios de Israel. Y noten qué hombre fiel que era Urías, lean la historia. Y van a ver que cuando David ya no puede seguir ocultando, porque este Urías no quiso dejar los principios, que cómo voy a estar durmiendo con mi mujer cuando el ejército de Israel está durmiendo en campaña, allí en tiendas de campaña, ¿no es cierto? Está en guerra. Tremendo, lo hizo emborrachar David y qué sé yo. Mi hermano era el rey, el otro era un soldadito, un sirviente. Pero yo te puedo asegurar una cosa, que la fibra de la cual estaba hecho Urías
hizo temblar el piso al rey. Y la integridad, mi hermano, es algo que ningún hombre te lo va a poder quitar. Por eso yo siempre digo una cosa, y no es arrogancia esto. Aquel que se ha arrodillado delante de Dios nunca va a tener que estar de rodillas delante de un hombre. Aleluya, gloria a Dios. Sí vamos a respetar a los hombres, pero nunca nos vamos a arrodillar delante de hombre alguno. Bendito sea el Señor. Y ahí están, ¿se acuerdan? Lo manda a matar, y cuando ya parecía que el rey había cubierto el pecado, acuérdense que Proverbios 13 dice, el que encubre el pecado no prosperará, no va a ir adelante, Dios lo va a cortar, ¿no es cierto? Y allí se acuerdan que viene Natán el profeta enviado por Dios y le hace el cuentito de aquel hombre pobre que tenía una ovejita que comía en su mano, que había un hombre rico que tenía muchas y no, que se le antojó comer la ovejita de este hombre. Y se acuerdan, ¿no es cierto? Y allí cuando le dice David, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta de Dios le dice, rey, ese hombre eres tú. Le había robado la mujer. Él podía tener muchas mujeres, de hecho tenía muchas mujeres. Y es más, usted se quiere escandalizar de la Biblia. Dios le dice a David, y si hubieras querido tener más mujeres, te las hubiera dado, dijo Dios. Tremendo. Y entonces, cuando vino la palabra, era una palabra de Dios que vino este hombre. Ahí David quedó desarmado. Como aquella noche cuando oraron aquellos 3 hombres por mí, cuando me convertí al Señor. Hoy ellos oraron y vino una luz del cielo que me derribó por tierra y como me abrió los ojos y pude entender que yo necesitaba rendir mi vida a Cristo. Por eso yo, perdónenme que insista, mi hermano, ningún hombre se puede arrepentir por sí mismo, por su propia voluntad. ¿Saben por qué? Porque el pecado esclaviza al ser humano, el pecado aliena al ser humano, sino que lo diga el hijo pródigo, que es uno de los mejores ejemplos del arrepentimiento bíblico. Ahí estaba él, ¿no es cierto? Y dice, volviendo en sí. O sea que él hasta ese momento había estado, supongamos, desmayado, sin conocimiento. El pecado te hace perder el conocimiento. Entonces nosotros, por más que le digamos, está mal lo que está haciendo, arrepiéntase, lo único que te va a ganar es bronca. Mi hermano, si no hay intervención de Dios, el rey lo podía haber matado a Natán, pero David era temeroso de Dios. Entonces cuando queda descubierto el pecado que él había pretendido esconder, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está la raíz del pecado es la rebelión contra Dios, el no querer someternos a Dios. Y así está el mundo, así están los hombres, mi hermano. Los hombres pueden hablar de Dios, pero están en un estado de rebelión contra Dios. No se pueden sujetar a Dios. Y entonces dice el salmista, lávame más y más de mi maldad. Ahí él ya había sido iluminado. Y límpiame de mi pecado. Hasta que el profeta no vino y le dio la palabra de Dios, mi hermano. Él no había visto lo malo que estaba haciendo. Bendito sea. Él sabía lo que era el pecado y todo lo demás. Pero hay una cosa, es saber lo que es el pecado de otro y no el pecado cuando está en uno, ¿no es cierto? Porque el pecado te ciega, mi hermano. Y dice, límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado me está confrontando cada día. El pecado es cuando también escribe allí en el Salmo 32. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi clamor, en mi gemir día a día. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando viene la revelación de Dios, por eso mi hermano, el arrepentimiento no es obra del hombre, no es querer del hombre, es la obra cuando el rayo de luz de Dios viene a través de la palabra. Ahí el hombre recibe iluminación. Pero claro,
Él va a entender lo malo, pero ahí sí el hombre va a tener que tomar la decisión de dejar el mal camino y volverse a Dios. Pero no hay arrepentimiento si realmente no hay la iluminación del Espíritu Santo. Porque los hombres tienen el entendimiento cegado. El enemigo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz. ¿Me van siguiendo? Y ahí está la obra de la iglesia para quemar esas vendas que están cegando las vidas. Y esa es obra de la unción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la unción, mi hermano. Dice, contra ti solo he pecado. Noten otra cosa, mi hermano. David podría haber dicho muchas cosas. Podría haber justificado el pecado. Y ustedes saben que cuando uno estudia la vida de aquellos que han caído en pecado, aquellos líderes, pastores que han caído en pecado, ellos reconocen que el problema empezó cuando ellos se sintieron que eran elegidos de Dios y que se merecían un trato diferente a las demás ovejas. ¿No es cierto? Yo me lo merezco. Esa es la palabra que lleva a muchos a caer en pecado. Nosotros lo único que merecemos es la muerte, mi hermano. Excepto, sino por la gracia de Dios que nos trae salvación. Y dice la palabra del Señor, decía, David podría haber racionalizado el pecado. Soy el rey. Puedo tomar las mujeres. ¿No es cierto? Podía tomarle y eso quedó bien porque es el rey. Pero no, mi hermano, el pecado no es para racionalizarlo. El pecado no es para excusarlo. De hecho, la palabra excusa viene de dos palabras latinas. Ex y cusa. Ex significa fuera. Cusa es culpa, o sea, la culpa fuera de mí. Eso es excusa. Es el argumento que yo uso para sacar la culpa de mí. Pero ¿sabes qué? La culpa lo va a reconocer David acá, que dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí David se animó a decir, Señor, aunque me mates, tu juicio va a ser justo. Merezco la muerte, le está diciendo. Aquí estoy en tus manos, Señor. Tu juicio va a ser justo. Yo reconozco lo malo que he hecho. Y dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Otras versiones hablan de que, he aquí, he nacido culpable, y soy un pecador desde el momento que me concibió mi madre. Ustedes saben que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado, ¿no es cierto? Y mucha gente se rebela contra la palabra de Dios. Dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la justicia de Dios? Que le achacó el pecado de Adán a toda la humanidad, a toda la descendencia. Pero mis hermanos, ese Dios que achacó, como dicen ellos, el pecado de Adán a toda la humanidad, también ese Dios es el que hoy te invita a participar de la justicia de Cristo. Por eso que si por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre, Jesucristo, viene la vida y la gracia de Dios. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Y dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, ya desde el vientre de mi madre he sido un pecador. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo. Ahí está lo que tenemos que aprender. Ahí está lo que tenemos que orar por nuestras autoridades. Que cada vez, sí es cierto, andan de mal en peor, andan con el paso cambiado, ¿no es cierto? Pero a menos que sean iluminados, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo interior, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Ven el proceso del pecado y acá hay que hacer una salvedad. Dice, purifícame con hisopo. Hisopo era una ramita de una plantita que usaba el sumo sacerdote para, la untaba en la sangre, ¿no es cierto?, del sacrificio y esparcía la sangre en los utensilios del tabernáculo o del templo.
Ahí dice, límpiame, rocíame con la sangre, dice el salmista. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Nota, purificar es cambiar, limpiar la naturaleza. Así como se purifica el oro, los metales, ¿no es cierto?, preciosos. Se lo pasa por el fuego para quitar la escoria, todo lo que no es el metal precioso. Pero limpiarme, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Lavar significa quitar la suciedad, ¿no es cierto? Purificar es profundizar en la naturaleza del metal, quitar lo que no es del metal. Y lavar es quitar la suciedad, ¿no es cierto? Dios lava al pecador, no lava el pecado. Porque algunos han malinterpretado el texto de Isaías cuando dice, si tus pecados fueren blancos como la lana, vendrán a ser rojos como el carmesí. Está hablando de lo que es la lepra, mi hermano. Si la lepra empieza, perdón, al revés, si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y uno piensa, Dios lava los pecados. No, Señor, está hablando del proceso de la lepra. La lepra empieza con una picazón, un comezón en la piel, ¿no es cierto? Y uno se empieza a rascar buscando alivio y se empieza a irritar y se va poniendo roja la piel. Pero cuando ese proceso sigue avanzando la enfermedad, toda la piel se vuelve blanca. El pecado te lleva a ser blanco como la nieve, tu naturaleza, mi hermano. Pero acá está hablando, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando hay pecado en nuestra vida, no podemos disfrutar de Dios. Te va a molestar la presencia de Dios. Te va a molestar la adoración a Dios. Noten que adoración es quedar en silencio, postrados en el suelo delante de Dios. Pero ¿cuánto podemos estar en silencio si al rato ya tenemos que empezar a hablar? Porque el silencio es algo que nos aturde. Tenemos que llenar el silencio con palabras nuestras. Y dejemos que hagamos silencio para que los llene la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación trae gozo. Ahora, si no hay gozo en nuestra vida, es porque la salvación no está operando en nosotros. Vuélveme el gozo. Es Dios quien te puede volver el gozo. No que vos lo vas a buscar. No hay manera si Dios no lo hace. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Y espíritu noble me sustente. Ven que habla de intimidad, de lo profundo, un cambio interior, de lo más de las entrañas. Entonces, y presta atención a esto porque esto es una palabra muy actual. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros tratemos el pecado que hay en nosotros, Cristo en la cruz me perdonó, me lavó de los pecados, pero tenemos que ser honestos, mi hermano. Hay pecados en nosotros. Pecado es la no conformidad a Cristo. Nosotros a veces andamos viendo, que pecado es esto, otro, lo malo. No. Pecado es también lo bueno que sabemos y no lo hacemos. Pero te la pongo así de sencilla. Pecado es la no conformidad a Cristo. No pensar como Cristo. Que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no tuvo como cosa que aferrarse. Y nosotros vivimos aferrándonos a nuestros derechos. No, que a mí me tienen que respetar porque yo soy fulano de tal. Escuchame, vas a ir al 1,80 m o a los 6 pies como van todos los mortales, como fue la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, y los pecadores se convertirán a ti. Yo te aseguro que cuando tratemos esto, cuando haya un genuino arrepentimiento en nosotros, vamos a ver más conversiones de la gente. Gloria a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación. Tengamos cuidado. Líbrame de homicidios. Homicidio no es solamente matar, sino a veces la indiferencia. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Cuántas veces se nos tiene que exhortar, hermano? ¿Hay alguien para orar? Hermano, alabe al Señor. Es como si yo estuviera, cuando Alicia estábamos de novio, y tuviera que estar mi suegro en el medio de los dos y que me tuviera que decir, che, decirle que la querés, decirle que te gusta. No hacía falta, ¿no es cierto? Y a veces estamos así, en la iglesia nos detenían, dígale al Señor esto, lo otro. Señor, abre mi boca y publicará, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Nota esto, no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Noten cómo la salvación repercute, la salvación del creyente repercute en Sión, que es la iglesia, pero también en Jerusalén. Y nosotros que acostumbramos a orar por la paz de Jerusalén, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ahí usted tenía la condición de la oración. Es el arrepentimiento. Él no escucha al que está en pecado, ¿no es cierto? Y recuerda, pecado es la no conformidad a Cristo Jesús. Y ahora viene, ya para ir terminando, el tercer punto en el cual dividí este Salmo 130, y es el modo de la oración. Primero dijimos el deseo de ser escuchado. La condición de la oración, una oración de un corazón limpio de pecado, ¿no es cierto? Y el camino es el arrepentimiento. Pero acuérdense que el genuino arrepentimiento empieza con el Espíritu Santo, pero dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, por cuanto no han creído en mí. Él es poderoso para hacer una transformación en nuestras vidas. Pecado es no dejar que Cristo obre en tu vida, mi hermano. Así de simple. Y dice la palabra también el modo de la oración. Versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Mi alma, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi hermano, a veces se nos ha dicho que Dios contesta la oración, que Dios contesta que sí, que no, o a veces espera. Yo creo que hay dos respuestas nada más de Dios a la oración. Y es sí o espera. Porque el Dios que dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Es todo positivo, mi hermano. Entonces puede ser que te diga, no. Espera. Pacientemente, dice, mi alma espera. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Mi hermano, yo estuve de guardia en mi época del servicio militar y sé lo que es mirar el reloj a cada hora esperando cuando ya se termine la guardia para poder ir a dormir, ¿no es cierto? Esas guardias de noche que parecen eternas, donde todas las sombras de la noche parecen fantasmas y monstruos, ¿no es cierto? Y ahí está, espera, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y terminamos en esta noche recitando una parte del Salmo 40, versículos del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación,
del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Enderezó mis pasos, dice la palabra. Verán esto muchos y se alegrarán. Porque en tu palabra, oh Señor, yo he esperado. Israel espera en Dios. Iglesia espera en Dios porque en Él hay abundancia de misericordia. Espera en Dios porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Si no has recibido todavía la respuesta de Dios a tu oración, a veces decimos es porque Dios está trabajando y pensamos que está trabajando en las circunstancias. No, está trabajando en nosotros. No lo vemos porque está en nuestro interior. Nos está llevando a tranquilizarnos, nos está llevando a no desesperarnos, nos está llevando a confiar en Él, a apoyarnos en Él. Aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos, y buenas noches. Amén.